Buenas noches. A finales de los 70, Philippe Allí, el ex agente de la CIA, reveló cómo operó en Ecuador la CIA en los 50 y 60. Una publicación casi clandestina impulsada por el intelectual de izquierda Jaime Galarza permitió a los ecuatorianos descubrir una red enorme de espías, entre quienes habían políticos, militares, policías, periodistas, dirigentes deportivos, agitadores y otros. Jaime Galarza pudo entonces hablar largamente con Philippe Allí, quien no solo le reveló lo publicado en su diario, sino además otros episodios que constan en un libro que circulará desde la noche de este jueves. Junto a Jaime, Francisco Herrera Arauz, el director del portal Ecuador Inmediato, decidió por cuenta propia ir hasta Cuba y entrevistar también largamente a Philippe Allí, ya en los últimos años de la vida del exagente, para conocer de primera mano otros detalles de la actuación de quien había tomado conciencia de los daños que produjo en Ecuador la actuación de esa central de inteligencia. Hoy Perspectiva 7 presenta a Jaime Galarza y Francisco Herrera para por su intermedio conocer mejor Allí y otros detalles que no fueron publicados en su diario. También para preguntarles si la CIA sigue o no operando en Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas. El ex agente de la Central de Inteligencia CIA, Philippe Allí, que operó en Ecuador en las décadas de los 50 y 60, reveló detalles al escritor Jaime Galarza Zavala y al periodista Francisco Herrera Arauz. Perspectiva 7 pone en contexto esta etapa histórica del país y revela importantes detalles de las operaciones de la CIA en nuestro país. Ya estamos listos para empezar. Está con nosotros el poeta, ensayista y escritor ecuatoriano Jaime Galarza Zavala. Periodista y comunicador social, fue el primer ministro de Ambiente del Ecuador, miembro del Consejo Editorial de Altercom. A mi derecha, Francisco Herrera Arauz, periodista y escritor ecuatoriano, director del periódico instantáneo Ecuador Inmediato y de la agencia Ecuamex. Fue embajador de Ecuador en México y también es un doctor en jurisprudencia. Gracias a los dos por venir. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Empezamos inmediatamente. Aquí está el libro que ellos ponen a circular desde la noche de este jueves. Usted mañana viernes lo va a encontrar en la Cancillería ecuatoriana, ¿no? Sí, allí va a estar para distribuir gratuitamente a todos quienes quieran leerlo. Así es. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo llegas a contactar y entrevistar a Philippe Allí entiendo que en Gran Bretaña? Sí, efectivamente, gracias Rodolfo, entre paréntesis. Efectivamente, en el año 75 yo recorría algunos países de Europa cumpliendo invitaciones que se me hicieran a raíz de que yo salí de prisión a fines del año 74. Y amigos... Detenido por la dictadura. La dictadura del general Rodríguez Lara. Y tras a raíz de la publicación de mi libro, El Festín del Petróleo, tuve la fortuna de pasar 2 años en el penal García Moreno. Y con ese motivo de las invitaciones que recibí de Europa, tomé contacto a través de amistades comunes de Philippe Allí y mías en Londres, donde él vivía clandestinamente. Clandestinamente porque él era de hecho un perseguido internacional. O sea, podríamos compararlo con Assange, con Snowden, que se tornan en perseguidos puesto que develan secretos de Estado de una gran potencia. Sí, yo creo que es un antecedente correspondiente porque cuando Philippe Allí publica su diario de la CIA, lo publica en Inglaterra, es objeto de una persecución internacional que se da en términos de presionar a los gobiernos para que no le brinden asilo, para que le corten las visas. Por cierto, le retiraron también el pasaporte norteamericano. Le retiraron el pasaporte. Él prácticamente fue un expatriado de los Estados Unidos, porque
el gobierno norteamericano pues se sentía afectado por las denuncias graves que había hecho Phil Edge. Pero no llegaron a la decisión los Estados Unidos de detenerlo, ¿o había esa orden? Nunca se conoció que hubiera una orden expresa de detenerlo, pero se ejercía presiones a través de una serie de gobiernos para que, como digo, le privaran de asilo, le impidieran circular, le quitaran las visas, toda una serie de mecanismos que utilizaban para boicotear su actividad. ¿Él permite fácilmente que tú accedas y que lo entrevistes? Él permite con el mayor agrado, y lo dice risueñamente. Es la primera vez que una de mis víctimas me entrevista. Tuvimos una conversación de muchas horas, primero en Cambridge y luego en Londres, y como resultado de eso yo le propuse que grabáramos la entrevista. Me aceptó, y es la entrevista que yo publiqué originalmente en la revista Nueva, que dirigía Magdalena Jaramillo, Magdalena Dum, acá en Quito. Pero además hubo un pequeño movimiento que yo mismo había animado, llamado Segunda Independencia, hizo la publicación primero de una traducción del diario de la CIA en la parte correspondiente al Ecuador, y luego la entrevista que yo efectuara en Londres y que ahora la reproducimos. Así es, ahora está completa, nítida, y lo propio la entrevista que hizo Francisco Herrera. Esto en el año 2007, Francisco. 2007, en efecto. 2007. ¿Cómo logras contactarlo? Ese momento, ¿dónde se encontraba él? ¿Y en qué contexto se produce esa entrevista? Yo cuento en el libro que esta entrevista yo la perseguí 30 años. A partir del diario de la CIA. Exacto. A raíz de la publicación que hace Jaime en el 77, el libro se convierte en libro clandestino. Así es. Quien me lo da es Pedro Sad Vargas, dramaturgo. Hijo de Pedro Sad Herrería. Claro, y que es el gran responsable de mi formación política, como digo, porque me facilitaba la lectura preciosa de libros que tenía el acceso con mucha facilidad. El libro de la CIA. Bueno, ese libro se perdió. Mi hermano Nelson Herrera Arauz lo encuentra en el año 2000 en un trastero de libros en el mercado barato, a 50 centavos la copia. El diario de la CIA a mí siempre me preocupó por una razón, y es por la que llego a la entrevista con Ash, por la impunidad. Es decir, lo que cuenta Ash es una historia torcida del Ecuador. Es como un grupo de personas se encargan en destruir la conciencia de una nación, le afectan a la democracia, persiguen a las personas por comunistas, infiltran organizaciones, hacen daño. Se provocan víctimas, se pierden vidas, se destruyen familias, y ninguno de ellos ha sido sancionado. Yo llego a la entrevista, insisto, buscándolo por voluntad propia, cuando a finales del... Primero el contacto fue con el embajador de Cuba en México, cuando estaba yo en misión allá con él, Jorge Bolaños, quien me comenta que Ash tenía una agencia de turismo en Cuba, país al que le persiguió para que se rompan las relaciones. Bueno, es el único que le dio acogida. Y me recibe, Jorge Bolaños me da el dato de que él tiene una agencia que se llamaba Cuba Linda. Que llevaba turistas del mundo a Cuba. Ese fue el primer dato. Luego me animé a conversar con el embajador cubano acá, Benigno Pérez Fernández, quien me facilitó los datos en cambio de cómo ubicarlo. Bueno, no se me hizo difícil, créeme. Y accedió fácilmente. Accedió fácilmente, se hicieron los contactos desde acá. Llegué allá y yo tuve que esperar 3 días en el hotel en el Habana Libre. Y irónicamente, mientras yo temía que podía haberse perdido la entrevista por cualquier razón, había estado a pocas cuadras del hotel. Él vivía en la zona de Vedado, en una residencia muy especial, un departamento. ¿Un departamento que le ofrecía el gobierno cubano? Entiendo que le daba el gobierno cubano, porque es el propietario de. Pero sin ningún tipo de guardia, ningún tipo de seguridad, no existía ningún tipo de impedimento. De manera que yo accedo fácilmente a donde él, y a lo único que no accede para la entrevista es a una filmación larga.
Eso sí no. Por eso es que la filmación que yo tengo, que tú conoces, es demasiado, digamos, demasiado simple. No es una filmación especializada de la entrevista. Él te pide no registrar... Prefiere no. Espacios Claro. donde habitaba. Ahora entiendo por qué se estaba muriendo. La entrevista es una... ¿De qué muere Philippe Allí? Entiendo que dio un cáncer. Desconozco a dónde, pero entiendo que fue un cáncer. 7 meses antes de que muera es cuando hago yo la entrevista. Y entonces lo irónico que se da es que, con referencia al Ecuador, la primera entrevista que da Philip Ash es a Jaime Galarza. Y la última que da con referencia al Ecuador es a mí. Es decir, es la primera y la última. Es una entrevista dura, en donde yo le cuestiono a Philip Ash. Le cuestiono porque él es un hombre su que... condición de espía. Pero es que, claro, nos hizo daño. El hecho de que ¿Y haya qué revelado... responde? ¿Qué es lo que él responde, él justifica el trabajo que él hizo. A fin de cuentas, a él le mandaron a eso, a penetrar a la izquierda, a dividir a la izquierda, a hacer una injerencia, una infiltración en el país para impedir el avance del comunismo. A provocar incluso atentados en contra de las iglesias para culpar a la izquierda que emergía en ese momento y generar condiciones para que finalmente el gobierno nuestro y otros gobiernos de América Latina rompan relaciones con Cuba. Pero ¿quién era Philip Ash? Vamos a ver inmediatamente el reportaje de Diana Sierra, desde Guayaquil. Philip Allí detalla cómo llegó a Quito durante el cuarto gobierno de José María Velasco Ibarra en 1960, bajo la fachada de asistente político en la Embajada de los Estados Unidos. Tenía 25 años y el objetivo del entonces presidente estadounidense Dwight Eisenhower era que los gobiernos de América Latina rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Exigimos que todos los ecuatorianos, ricos y pobres... Durante el tiempo que permaneció en Ecuador, Allí vio caer a Velasco, a su sucesor Carlos Julio Arosemena, y estuvo en contacto con la junta militar que lo reemplazó. Años después, Allí calificaría como actos de terrorismo las acciones de la CIA en la región. El uso de esta herramienta, el terrorismo, era para intimidar a la población civil. El ex agente fallecido en el 2008 reveló que pagaban sueldos mensuales a periodistas para que publiquen con su nombre propaganda elaborada por la CIA. Uno de ellos fue Gustavo Salgado, de Diario El Comercio. Eran, en otras palabras, periodistas mercenarios. El nivel de penetración en el Estado alcanzaba los más altos niveles de poder. Incluso Reinaldo Barea Donoso, el vicepresidente de Carlos Julio Arosemena, fue informante de la CIA según Allí. Además, contaban con infiltrados en otros altos mandos de los distintos gobiernos y en las cúpulas militares y policiales que entregaban valiosa información. En Guayaquil, las operaciones más importantes no eran de recopilación de datos, sino la infiltración de los movimientos estudiantiles y laborales. Así lograron derrotar a Pedro Saad, del Partido Comunista, en las elecciones para senador en representación de los trabajadores. En esta ciudad, el agente principal era Emilio Estrada y Casa, importante banquero y descendiente de una familia vinculada al poder financiero y político. Contaban también con el apoyo del Partido Social Cristiano. Teníamos varias fuerzas de nuestro lado, en la derecha del espectro político, y a través de estas fuerzas nosotros pudimos organizar el caos, sabiendo que la tradición militar latinoamericana cuando estallaba el caos político y social era que el ejército intervenga. Otras operaciones estaban dirigidas a controlar la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Así lograron mantenerla fuera de las manos comunistas, aunque la influencia revolucionaria nunca dejó de estar presente en esas esferas. Estas son consideradas muy importantes porque la juventud del mundo y los estudiantes son futuros líderes. Según Allí, las protestas y otros actos desestabilizadores que eventualmente llevaron a golpes militares para derrocar a los mandatarios fueron organizados y financiados a través de partidos políticos y otras organizaciones de la derecha ecuatoriana, que comulgaban con las ideas capitalistas de los Estados Unidos y pretendían a toda costa evitar reformas que buscaran la redistribución de la riqueza. Diana Sierra, Perspectiva 7. Allí estamos, este contexto de quién es Philip Ash nos permite entonces llegar a preguntar lo siguiente.
¿Cuán sencillo o difícil era para la CIA en los 50 o en los 60 infiltrar en los organismos de seguridad? Bueno, Philip H. Relataba que por 2 vías se conseguía la colaboración, la complicidad, la participación de agentes ecuatorianos o colaboradores en el menor de los casos. La una era la vía de coincidencias políticas, o sea, el anticomunismo, el odio a la revolución cubana, el temor de que la revolución se extendiera a otros países, era lo que podríamos llamar un andarivel político. Y el otro, como lo describe varias veces, era simple y llanamente el vil metal, el dinero, que dice que sin dinero no se mueve nada, y ellos utilizaban bien el dinero para comprar agentes y para mantener la dependencia de la gente. Pero también no solamente que compraban agentes, compraban también autoridades y compraban políticas de gobierno, en tanto aparecían como gestores de ayudas, ¿no?, para el desarrollo de la policía, del ejército. Esa es una política antigua, porque podríamos decir que incluso ha permanecido vigente. Bueno, hubo casos emblemáticos, nada menos que el presidente del Congreso, vicepresidente de la República, coronel Reinaldo Barea Donoso, que, según la descripción de allí, recibía un sueldo de $800 mensuales para la época. $800 no lo recibía en equivalencia ningún funcionario, ni el presidente de la República del Ecuador. Nadie. Era un sueldo altísimo. Y seguía reclamando que le suban el sueldo en la CIA, según relata él. Hubo otros casos también emblemáticos, como el de los Arízaga, ciertos miembros de la familia Arízaga Toral y Arízaga Vega de Cuenca, que llegaron a ser presidentes de la Cámara de Diputados, en fin, que dirigían grupos grandes de colaboradores de la CIA, ¿a través de qué? De los grupos de terroristas. Estos grupos de terroristas, brigadas social cristianas, como les califica Philip, estos eran preparados para colocar bombas especialmente en los templos católicos. La finalidad era simple: colocaban la bomba, estallaba, se producía tremendo escándalo y asomaba ahí cerca de la iglesia rótulos: viva el comunismo, abaja la religión, viva Cuba. Entonces eran provocaciones organizadas directamente por la CIA. Y el caso se descubrió porque la policía, sin saber bien las instrucciones, detuvo en la ciudad de Cuenca un grupo de estos terroristas y resultó que eran de los mismos. Con los años, aquellos que estuvieron involucrados, se dice que por lo menos 200 fueron agentes de la CIA. Estos 200 ciudadanos, quizá algunos de ellos han admitido su vínculo con la Central de Inteligencia. ¿Lo admitieron en algún momento? Tomo primero parte de lo dicho por Jaime Galarza, porque la pregunta que yo le hago a Philip Gáez en la entrevista es: ¿por qué hacían esto los ecuatorianos que se encargaban de traicionar a su patria? Es una respuesta cruel, Rodolfo. Lo hacían por dinero. En realidad, se vendían por dinero. La cantidad que haya sido no importa. Segundo, yo no los llamaría agentes, pues. Agente tiene condición como el señor H, que fue formado para ser agente de la CIA. En este caso, ¿cuál es el...? Estos actuaron de manera delictiva, son unos delincuentes traidores de su patria, y máximo lo que merecen es llamados soplones, o espías, o traidores, pero no agentes, porque un agente de la CIA es una persona entrenada. No los defiendo ni mucho menos, sino que no les doy tan alto calificativo porque no lo merecen. Merecen el calificativo de traidores o de soplones. Pero ¿quiénes revelaron finalmente su participación? Hay 4 casos que admitieron una vez que se dio la confirmación por parte de ellos. El primero de ellos sería un miembro de la Junta Militar del 64, que es Marcos Gándara Enríquez. Él admite públicamente. Él admite públicamente haber participado con la CIA. Y se divulga... Se divulga el documento y él admite, confiesa que es
agente de la CIA. ¿Justifica de algún modo? Sí, señor, lo justifica porque era en la lucha contra el comunismo. De esos 2 más son agentes, digamos, gente infiltrada dentro de los partidos, especialmente dentro del Partido Comunista. El uno es José María Egas, que en una entrevista justo en la revista Nueva que hace mención Jaime, admite haber sido contactado y haber trabajado para la CIA. Y el otro caso es el de Atahualpa Basantes, militante del Partido Comunista, infiltrado en el Partido Comunista. Uno de los altos directivos. Uno de sus altos directivos, que también en otra entrevista admite y monta una historia medio farandulera respecto al tema, de que fue infiltrado por una mujer, que él tuvo relaciones con esa dama antes de confesarle que era un objeto de ataque de la CIA, lo cual nunca fue confirmado, y más bien él ratifica las operaciones. Se menciona periodistas. Sí, señor. Pero Aquí, déjame que te diga uno más que confirmó finalmente. El general Agustín Moravovén, que cuando conoció del tema, le calificó de traidor a Ash por haber revelado, por haber revelado los nombres de esos. Esos 4 nombres confirmaron todo lo dicho por Ash. Todo. ¿Que hubieron periodistas? Sí. Se habla de Gustavo Salgado. Tenía él, además, cierta militancia política, entendería yo. No sé, Jaime, con algún partido. Claro. Quizás Jaime Galarza. Él era comunista. ¿Cuál? Gustavo Salgado. O estuvo... Había sido en su juventud. Socialista, sí, ¿no? Parece comunista que... Comunista, ya. Él es el principal periodista al que se lo menciona. Vinculado al diario El Comercio. Tenía una era un columna... editorialista del diario El Comercio con nombre propio. Doctor Gustavo Salgado, mucho tiempo. Como los periódicos tienen, pues, innumerables articulistas, que no necesariamente son empleados del periódico. Conocidos y otros desconocidos. Ni tienen un vínculo laboral. Pero aparte de este señor, permíteme abundar en esto, Jaime, aparte de Gustavo Salgado, ¿hubo otros periodistas? Hubo casos de interesarse. Mira, yo tengo en mis manos el listado de los agentes ecuatorianos, según el libro de Philip Valle, la versión inglesa. No tengo al momento la versión española. En el apéndice, donde van los nombres, en la letra A, primerito figura Wilson Almeida, que dice, publicista y editor de Voz Universitaria. ¿Cómo no? Un periódico universitario de propaganda pagado por la CIA. Por cierto, Wilson Almeida, que publicó muchísimas veces en el Diario del Comercio en la sección de cartas al director. Yo recuerdo haber visto que él con su nombre. Debatía con su nombre, debatía muchos temas que estaban en ese momento. Bueno, y este diario, cuando murió hace pocos años Wilson Almeida, le rindió homenaje como a uno de los próceres del periodismo ecuatoriano. ¿Cuál diario? ¿El Comercio? El Comercio. ¿Qué otros nombres citas? Aquí también figura en la letra R, está el nombre de los hermanos Rivadeneira. Los hermanos Rivadeneira, según lo que describe Philip Valle, se habían comprometido con la CIA para mantener una serie de actividades, entre otros a través de una imprenta que les dio la CIA para publicar propaganda anticomunista. Son varios hermanos, dice él, en esa época se distinguieron como basquetbolistas y han fallecido, entiendo que varios de los hermanos. Hay uno, Jorge Rivadeneira, que sigue siendo editorialista del Diario El Comercio. Esta condición de la CIA, ¿no?, de tener una infiltración tal, no solamente ocurrió en ese momento, sigue ocurriendo, muchos sostienen que así ha sido. Y por ejemplo, Rosa Mireya Cárdenas, ¿no?, ella llega a decir en un momento dado que incluso la CIA desarticuló células de Alfaro Vive Carajo que estuvieron infiltradas, algunas de ellas en Cuenca. A ver, no me extraña, y yo le hago la misma pregunta a Filipe. ¿Sigue operando la CIA en el Ecuador? Y él dice, un edificio de 6 o 7 pisos, en donde tiene un gran grupo de gente dedicada solo a eso, las 24 horas del día, y sábados y domingos, pues las actividades deben seguir, no creo que se puedan cortar por lo que haya dicho el señor Philip Valle. Lo grave de todo es que los que fueron denunciados en su momento quedaron en impunidad, como Ash también quedó en impunidad.
Porque hay que decirlo con franqueza, no porque lo haya revelado, no quiere decir que él fue castigado. Él no fue castigado por los hechos que cometió en el Ecuador. Y por eso nunca volvió al Ecuador. Es decir, y eso yo le increpo al señor Aich. Le digo que ese tipo de cosas, de actos que tuvieron, fueron unos actos de traición a la patria. Ahora, y entonces da a entender de que sí, en efecto, la CIA puede seguir operando en el Ecuador. Lo dicho por Rosa Mireya puede ser uno de los hechos. Tal vez no he revisado con prolijidad, creo que ameritaría. En los cables Wikileaks puede encontrarse alguna relación sobre el tema para continuar con una relación de hechos que puedan tener sentido de una intervención de la CIA. Sí, pero además, Rodolfo, permite, hay una explicación que da Philip Valle en la entrevista que yo le hago y que figura aquí. Cuando yo le digo, se supone que un agente que ya es descubierto, su nombre sale a luz, ya no puede operar, evidentemente, o se le dificulta. La pregunta es, ¿y no habrá dejado una red de agentes detrás de él? Y me responde, pero es obvio, porque una de las principales tareas del agente es constituir redes. Entonces, si descubren a uno, obviamente otros siguen operando. El problema es de que si tuvimos 200 agentes, fueron puestos en evidencia, pero ¿cuántos quedaron detrás de ellos? Hay un caso, en la nómina que da Philip figuran, entre otros, Luis Vargas y Mario Cárdenas Villegas. También miembros del Partido Comunista. Inicialmente, pero luego son miembros de la dirección del Partido Comunista Marxista-Leninista, junto con Jorge Arellano Gallegos, que también figura en la lista. Es decir, que la dirección de este nuevo partido estaba copado por agentes de la CIA, nombrados por algunos miembros, diríamos. Había otros animales puros, sí, como diría Pedro Jorge Vera, ¿no?, que estaban engañados. Sí, sí, como en todas partes. No quiero decir que el 100%, lo que señalo es que en la dirección de ese partido había agentes ya reconocidos posteriormente. El contexto en el cual Aich está en el país también explica un poco las condiciones que permiten la acción de los agentes y todas las tramas que consiguen. El 29 de septiembre del 60, Velasco Ibarra declara nulo el protocolo de Río de Janeiro de 1942. Sin embargo, los países garantes, ¿no?, entre ellos Estados Unidos, ¿no?, ante el planteamiento de esa nulidad, rechazan, ¿no? Y en el Ecuador se produce una reacción popular enorme, especialmente en Guayaquil y en Quito, donde consulados y embajadas de los Estados Unidos y del Perú son apedreadas. Había entonces una condición política favorable, como también para debilitar a ese gobierno que tenía una postura en contra del protocolo de Río. Por supuesto, a ver, este hecho es importante por una razón. El Ecuador estaba señalado como sede a 1961 de la Conferencia Interamericana. En esos momentos, la preocupación de la CIA o de los Estados Unidos era la seguridad de dicha conferencia. El Ecuador lanza la tesis de la nulidad del protocolo de Río de Janeiro por parte de Velasco Ibarra, que envía a su canciller ante la ONU a que denuncie el tratado por considerar que fue una acción de fuerza y que el Perú había originado un problema con el país arrebatándole territorio. Ni bien el Ecuador planteó aquello, el Perú lo primero que amenazó fue con retirarse o no concurrir a la conferencia interamericana. Los Estados Unidos rechazaron la acción del Ecuador y le hicieron saber a Velasco Ibarra que no aceptarían una tesis de nulidad dentro de la conferencia interamericana. Velasco Ibarra se mantuvo en lo suyo. Por esta y por otra razón principal, que fue el avance de la Revolución Cubana, finalmente la conferencia interamericana en Quito no llegó a darse. Y no se llegó a dar por motivos de carácter político. Estados Unidos o la CIA, según Aich, llegaron a manipular el tema territorial. Lo manipularon con el fin de ponerle al Ecuador en desventaja frente a la conferencia
y frente a su reclamo propio. Tanto que ante la postura estadounidense de oponerse a este planteamiento de nulidad, hace que Perú, en agradecimiento quizás, rompa relaciones muy pronto con Cuba, mucho antes que Ecuador. Claro, no solo que rompe relaciones antes que Ecuador, sino que se prestó para todo una serie de maniobras dentro de la OEA, las Naciones Unidas, en materia de propaganda, etc. Porque acá se dio el caso, como señala Pancho. Primero, cierta resistencia de Velasco Ibarra. Derrocado Velasco Ibarra por los factores que son de dominio público, sube Carlos Julio Arosemena, quien sufre una presión muy grande para que rompa relaciones. Quiero recordar un dato importantísimo. En Cuenca estaba dirigiendo la tercera zona militar el coronel Aurelio Naranjo. De Panamá vuela directamente a Cuenca el jefe del Comando Sur, el general Teodoro Bogart. Se reúne con los militares de Cuenca, abiertamente, sin ningún tapujo, se reúne y de esa reunión sale la declaración del general Aurelio Naranjo, que le dice al presidente Arosemena, o rompe relaciones con Cuba o cae. Es decir, la amenaza vino directamente de los propios militares. Sur, del Comando Sur. Claro, pero a través de los militares, ecuatorianos. Inclusive hubo un intento de golpe de Estado en esos días por el coronel, el coronel todavía, general Aurelio Naranjo, que se denominó el Naranjazo. Ese es el Naranjazo fue un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, en contra de Arosemena para forzarle a que rompa con Cuba. Y poco después, cuando cae Arosemena, este general es nombrado ministro de Defensa. Muy bien, información importantísima que nos están ofreciendo Jaime Galarza y Francisco Herrera Arauz alrededor de este libro que empieza a circular desde esta noche. La CIA contra América Latina, el capítulo Ecuador y otros datos que no constan en el libro, pero que sin embargo lo comparten aquí, en Perspectiva 7. Venimos enseguida tras la siguiente pausa.